tener una disponibilidad supranormal, digamos, suprafisiológica con la reanimación, les va peor. De nivel 2, las recomendaciones que hacen son el tiempo requerido para normalizar el déficit de base, el lactato y el pH intramucoso es predictor de la supervivencia. O sea, cuanto antes normalicemos estos parámetros, mejor le va a ir al paciente. Recuerden que esto es nivel 2 de evidencia. Al menos uno de estos parámetros debe usarse como valor clínico pronóstico. O sea que pueden usarse alguna de estas cosas para pronosticar, digamos, el paciente, pero no con tan buena evidencia como lo anterior. Después, los valores persistentes bajos, persistentemente bajos, o sea, de déficit de base o bajo pH intramucoso, pueden ser indicadores de complicaciones. O sea que si se persiste el déficit de estos valores, el paciente va a tener complicaciones, le va a ir mal. Ejemplo, que el paciente haga hemorragias, digamos, la acidosis persistente lleva a la hemorragia, o otro ejemplo que daban era el síndrome compartimental abdominal. Después, los efectos de la intoxicación con etanol, convulsiones, sepsis, acidosis hiperclorémica, acidosis metabólica preexistente, ejemplo, una falla renal ya diagnosticada, van a alterar estos valores. O sea que el paciente ya va a entrar en resta, ya va a entrar mal. Va a estar alterado solo por el hecho de estar intoxicado o al ver convulsivado o estar infectado. O si tiene falla renal. Eso obviamente altera tanto el lactato como el exceso de base, como el pH intramucoso, todo va a estar alterado por la condición metabólica previa del paciente. O sea que todas estas cosas van a ensuciar nuestro diagnóstico o van a predecir ¿Te que el puedo paciente está interrumpir antes peor. que sigas? Sí, sí, Ahí sí. para aclarar eso, lo que decías de esos dos puntos. Los valores persistentemente altos, bueno, perdón, al revés, bajos de déficit de base, o por ejemplo el lactato elevado, si vos estás reanimando bien un paciente que está sangrando, algo está porque, suponete, entra un tipo que se le rompió el vaso, vos le operás el vaso, lo empezás a reanimar y en 6 horas el tipo tiene que tener láctico normal o exceso de base normal si ya no está sangrando. Lo que te dice si vos tenés un lactato que está persistentemente elevado o un exceso de base que está muy, muy bajo y no lo podés mejorar, es que algo está pasando. Te está advirtiendo de que hay una hemorragia que vos no estás viendo, algo está pasando que el paciente no se está reanimando como corresponde si vos estás haciendo bien la reanimación. ¿Entendés? Y las otras cosas que vos decís con respecto a los pacientes, por ejemplo, alcohólicos, a gente que puede tener valores elevados de lactato porque ya viven así o con acidosis hiperclorémica, lo que hace también es, no puedes utilizar en estos casos ni el exceso de base ni el lactato como valor pronóstico, porque el paciente ya lo tenía alto. Es diferente a un paciente joven que viene sano, con un trauma. Eso te está queriendo decir, en mi opinión. Sí, sí, No leí el eso es artículo lo que va. Eso es bien. lo que va, digamos que Como vos si decís, el te paciente ensucia ya el tiene una alteración pronóstico. metabólica previa, no nos sirven los valores como pronóstico, porque el paciente ya los tiene alterados de base. Claro, esos no, Es más, podrán puede servir otros, convivir pero decís, normalmente con ellos. claro, claro. Por eso la dificultad para usar estos valores como pronóstico y como diagnóstico de un paciente en shock. O digamos que son poco específicos en estos casos. En los pacientes que tienen falla renal o que ya tienen algún antecedente, pero en los pacientes, por ejemplo, Claro. en los que tenemos nosotros, En un un pibe de previamente 20 sano, años, no, sí. un pibe de 20 años que le perforaron la panza con 5 balazos, te sirve, porque era sano previamente. Y si vos tenés un exceso de base de menos 15, vos sabés que lo tenés que reanimar. Esa es la diferencia. Ahora, si tenés un señor grande que era cirrótico, bueno, esos parámetros para el shock hemorrágico no sirven. Exactamente, eso es lo que iban esta gente. Después, nivel de evidencia 3, dicen, el índice de volumen de fin de diástole del ventrículo derecho puede utilizarse como un adecuado indicador de reanimación de volumen, o sea, precarga, por sobre la presión wedge o la presión venosa central. La verdad, no se demostró que esto sea así. Otro, la medición de la oxigenación de los tejidos, subcutáneo o mucoso, a los niveles de CO2, pueden utilizarse para identificar a los pacientes que requieren reanimación adicional y están en riesgo de sufrir disfuncionalmente múltiple y muerte. Tampoco, todo esto es bajo nivel de evidencia.
Y por último, los valores de carbonato sérico pueden ser sustituidos por los niveles de exceso de base, tampoco. ¿Cuál es el fundamento que usan estas personas para decir todas estas cosas? Son los siguientes, se basan en todo lo que revisaron. Revisaron algunos clásicos, como acá lo primero que aparece son los trabajos de Shoemaker y Kern, que son de los primeros en haber dicho algo sobre reanimación. Según estos señores, los pacientes que logran una disponibilidad supranormal de oxígeno, que esto es lo que decían en el nivel de evidencia 1, tienen mayor chance de supervivencia en relación a los que no logran estos parámetros. Y aunque de todos modos no existe evidencia de que intentar alcanzar dichos parámetros mejore la sobrevida, tampoco existe un algoritmo determinado para que logremos ese objetivo. O sea, no está estudiado que hacer esto o cómo hacer esto va a hacer que el paciente le vaya mejor. Después, el índice cardíaco y la saturación venosa mixta. Sobre esto, Gattignoni y sus colaboradores tienen algunos trabajos y llegaron a la conclusión que la reanimación de pacientes hasta un índice cardíaco normal, supranormal. Hola, disculpe, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me siguen escuchando, muchachos? Se me cortó el teléfono. Sí, se te escucha, Carlos. Yo no los escucho, esperen un cachito. El Zoom. Decir, digamos, la adecuada disponibilidad, pero no había diferencia en los valores de mortalidad o disfunción orgánica en los pacientes estudiados. Otra cosa que revisaron fueron los monitoreos hemodinámicos invasivos, ya sea por Swan-Ganz o catéteres intraarteriales o en la arteria pulmonar, midiendo índice cardíaco, índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, volumen de findo del diástole de la aurícula derecha y otras cosas más. Todos estos parámetros de monitoreo obtenidos de mediciones hechas por catéteres de arteria pulmonar pueden predecir chances de supervivencia, decían ellos, pero la utilidad de estos parámetros para mejorar directamente la sobrevida están sin determinar. O sea que no está comprobado que invadir hacia el paciente le genera algún beneficio al paciente o que en sí mejoraran los tratamientos gracias a ello. Después el déficit de base, es decir, el exceso de base, el exceso inicial de base y el tiempo de normalización pueden correlacionarse con la necesidad de transfusión y el riesgo de disfunción orgánica y muerte, que es lo que decía Gaby, que si el paciente persiste en acidosis es porque algo está mal. Después, los niveles persistentes o altos o un aumento sostenido en el tiempo puede ser un indicador temprano de complicaciones, como dijimos recién. Y no hay evidencia que sugiera que se puede usar como una meta de reanimación para mejorar la sobrevida. O sea, ¿lo podemos tener en cuenta para la reanimación? Sí. ¿Va a mejorar la sobrevida si lo utilizamos? No necesariamente. Después los niveles del tacto arterial y el tiempo de normalización, también lo mismo que el de exceso de base, pero tampoco hay evidencia que sugiera que se puede usar como meta de reanimación para mejorar la sobrevida. Digamos que todos los estudios sobre mejora de la mortalidad no fueron concluyentes. Después está lo de la tonometría gástrica. Esto lo mencionan como algo que se estuvo intentando utilizar. La verdad no escuché que se haga en el país. Lo que hacen estos es, en sí, dicen que el estómago puede llamarse, digamos, el canario del cuerpo. ¿Por qué? Porque en condiciones de shock, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a distribuir la sangre a órganos nobles, ¿no? Principalmente cerebro y corazón, y todos los demás órganos van a sufrir hipoperfusión
ya sea tanto cutánea como a nivel esplácnica, que es lo que están intentando probar acá. Y eso mediante una medición que se llama tonometría gástrica, que lo que hacen es enviar un catéter con un baloncito inflado, una solución salina adentro, y después medir la difusión de CO2 a través de esto, de este líquido. La verdad no hablan de valores normales de esto, pero bueno, la idea es que cuando los valores son, creo que bajos, es predictor de que el paciente está entrando en shock. Y después usan también el pH intramucoso, que eso se hace también por ecuaciones. Ahí puse arriba la fotito de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que supuestamente a raíz de esa ecuación pueden calcular el pH intramucoso, y decían que a raíz de los, ¿cómo se llaman?, de los valores de esto, pueden predecir también si el paciente está con buen o mal pronóstico. El valor normal de esto era 732, supuestamente menor de 132 para arriba es bueno, perdón, de 132 para arriba es bueno, y de 132 para abajo el paciente tiene mal pronóstico. Después habla de espectroscopía casi infrarroja, que es la medición de la oxihemoglobina del músculo esquelético. En teoría es un método no invasivo porque estás a nivel del músculo, se puede usar el músculo, hablan del músculo del, ¿cómo se llama?, de la pantorrilla, y se puede utilizar como método de monitoreo de reanimación, pero no... perdón, este sí había sugerido que podría ser potencial predictor de disfunción orgánica y muerte. Pero también, obviamente, tanto la tonometría gástrica como estos implican aparatos que no son económicos y de hecho no existen en el país. En resumen, digamos que esto es lo que resumen los muchachos acá en la revisión que hacen, que es durante la reanimación de un shock hemorrágico traumático, la normalización de los parámetros clínicos estándares tales como la presión arterial, el ritmo cardíaco y el ritmo diurético no es adecuado ni suficiente para garantizar la sobrevida, lo que dijimos, hay que tratar la acidosis, porque si no, entramos en disfunción. Muchos parámetros hemodinámicos se estudiaron y si bien pueden ser utilizados como metas de reanimación, todos fallaron en demostrar un claro beneficio en términos de resultados, salvo lo de la espectroscopía y la tonometría, pero bueno, no son cosas muy aplicables. Y por el momento parece que pueden intentar utilizarse algunos de estos parámetros como metas, pero no se pueden confiar solamente en ellos, y tampoco únicamente en los parámetros clínicos. En una parte también hablan de no dejar la clínica de lado, es importante revisar al paciente, y obviamente si el paciente tiene livideces, extremidades frías, digamos, todo lo que el examen físico aporta, siempre suma. Esto también es un indicador de pronóstico, digamos. Y queda todo abierto como que falta investigación, obviamente. El parámetro ideal, que es lo que estamos buscando acá, para usar como meta de reanimación, debería ser confiable, digamos, que no falle, que sea fácil de usar, que no sea invasivo, que sea seguro y que sea barato. Y la verdad que revisando todos estos parámetros que tuvimos en cuenta hasta acá, o en este trabajo, ninguno cumple con todas esas características. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Carlos, pues te voy a preguntar yo porque nadie te quiere preguntar. ¿No me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Qué te quedó del artículo? Hay dos cosas que no habíamos visto en los trabajos previos. Hay un par de cositas. Bueno, lo resaltan mucho los trabajos, obviamente, de los que son pioneros en esto, que son Shoemaker y Gattinoni, que son como los únicos que tuvieron algún resultado positivo o algún nivel de evidencia, digamos, copado, nivel 1, como para decir algo.
y bueno, y que nos falta mucha plata en este país. No, se hace tonometría gástrica en el país. Se hacía mucho, pero ahora ya no se utiliza más porque está como repasada de moda. Por eso no se usa más, porque era difícil de tener un dato fiable y era muy cara y no estabas muy seguro si eso te servía para guiar la reanimación porque tenía muchos falsos positivos. Era mala. Y sí son varios centros en el país. El nivel infrared no. A mí lo que me parece bastante piola de este laburo que sí, primero no acuerdo con lo que dice Shoemaker. De hecho, hay muchos trabajos que dicen que la suprarreanimación en general provoca aumento de la mortalidad. De hecho, los trabajos de Shoemaker quedaron en desuso por eso. Cosa que me llamó un poco la atención porque siempre está en discusión eso. Si sobre reanimar los pacientes, lo que estamos seguros es que no hay que infrarreanimarlos, pero si sobre reanimarlos es mejor que reanimarlos un poquito menos, ¿sí? Lo que ahí te divide son los parámetros, te cambiaron los parámetros, lo que te los divide en globales y regionales, que eso todavía no lo habíamos visto como un concepto. Cuando habló el otro día Edu del trabajo de Rivers, hablaba de parámetros, solo parámetros, y acá te lo divide en regionales o globales, ¿sí? Que esa es otra buena idea para tener en cuenta. Nosotros en general medimos parámetros globales, ¿sí? Yo no estoy de Claro. acuerdo con lo que dice de Shoemaker, pero bueno, en trauma la reanimación es muy diferente a lo que es en sepsis, ¿sí? Siempre está en Claro. discusión cómo se reanima en trauma. Si reanimamos menos, de hecho, por ejemplo, la medicina de los militares te dice que que tener al paciente hipotenso es mejor. Últimamente lo que dicen es lo contrario, que tener al paciente un poco hipotenso es mejor que tenerlo con la presión normal. Yo me llevaría Sí, dos sí, conceptos en una acá. parte habla de la hipotensión permisiva y eso, como que, pero Claro, no. exactamente. Es como más un concepto más moderno, pero por eso el artículo este por ahí es un poco viejo. Pero en realidad lo que uno tiene que tener presente por ahí en el trauma es que tiene dos cosas principales. Tenés un paciente que en general no se choca, son pacientes jóvenes los traumatizados, son tipos que están por la calle y chocan con la moto, tienen 20 años, en general nunca lo ves chocado, tiene mucha resistencia ese corazón. Y es muy raro ver un paciente chocado. Entonces ese término de shock oculto, que tampoco ya no se utiliza tanto, lo que te está diciendo es, mirá que vos podés tener un paciente normotenso, pero que está hipoperfundido. Ese concepto es fundamental. Y de otra cosa que te habla, es lo mismo que te habla Rivers, es del timing de la reanimación. No la vas a hacer el año que viene, la hace cuando entra el paciente, el timing es importante. No dice mucho, pero lo dijo al principio. Dos Claro. parámetros, exceso de base y láctico. En el trauma, el exceso de base tiene más valor pronóstico que el láctico. Una cosita también para resaltar, que a pesar de eso, ¿no? De que no se nos quede lo último que las conclusiones del artículo, que era de que los parámetros de reanimación no sirven como predictores de mortalidad. Eso yo creo que, bueno, ahora sería como entre comillas, porque es muchísimo mejor realizarle todos los parámetros, como dice Gaby, medir el láctico, medir el exceso de base, el pH, todo eso a un paciente que ingresa politraumatizado y sangrando, y después de la reanimación hacer un control de esos parámetros a las 2, a las 6 horas y ver cómo se van normalizando. Obviamente a ese paciente seguro le va a ir mejor que al que los parámetros siguen elevados porque la causa del shock todavía está presente, ¿sí? O el sangrado, Bueno, todo eso. eso sí lo dice el nivel 1, que si vos resolvés la acidosis metabólica o mejorás sobre todo el exceso de base de lactato, al paciente le va a ir mejor y tenés menos complicaciones. Exacto, sí. Sí, por ahí no hay, también con respecto a lo que dijiste, Carlos, no es tan necesario tener tanta plata para hacer reanimación, porque el exceso de base es una determinación que es bastante barata, es lo mismo que el láctico, y si vos estás encima del paciente viendo que no sangre, viendo si la panza se distendió, si tiene líquido libre, si vos estás haciendo la reanimación de trauma, no necesitas todos esos aparatos. Fíjate que el secreto del trauma es ver que no sangre y reanimarlo, más que nada. Es fundamental tener un buen equipo quirúrgico, por supuesto. Fundamental. Que no pasa siempre. Bueno, muy interesante. Podemos pasar a otro, ¿no? Así hacemos otro más. Uno más, me parece. Hola.
Hola. ¿Voy yo? Yo voy, Doc. Un momento, vamos a cortar, por favor, porque tenemos 2 minutos y reiniciamos. ¿Sí? Dale.